de su trayectoria política, académica. ¿Quién es Yo te cuento. este hombre? Empiezo a contarte. Dale, bueno, Alberto empezá a Fernández contar. tiene 60 años. A ver, sí. Nació el 2 de abril de 1959 en Buenos Aires. Mira, ahí está el pequeño, debe ser la única foto, perdóname, sin Sí. bigote. de Tenés Alberto razón, Fernández, claro. ¿eh? Sí, porque desde muy joven ya usaba bigote. Tenés razón, claro. Te cuento que se llama Ángel, porque es que fue la sorpresa en el debate que nos enteramos que Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández. Alberto Ángel Fernández es hijo de Cecilia Pérez, quien estuvo casada con el padre de Alberto Fernández, pero duró poco ese matrimonio y en realidad Alberto Fernández se crió con Carlos Pelagio Galíndez. Carlos Pelagio Galíndez fue juez de la Nación y realmente se convirtió en el verdadero padre de Alberto Fernández en la crianza de él. Su progenitor biológico, el papá de Alberto Fernández, fue, no tengo exactamente el nombre todavía, pero falleció en 1978 durante el Mundial de Fútbol que se jugó aquí en la Argentina. Sí, vivió parte de su infancia y adolescencia en el barrio porteño de Villa del Parque. Argentinos Juniors. Sí, claro, tal cual. Cerca del estadio de la Asociación Atlética Argentina Juniors. Argentinos Juniors. Club del cual es hincha, por supuesto. Lo debe haber ido a ver a Maradona cuando era cebollita. Claro, seguramente. Y después en ese barrio realizó hasta quinto grado de la primaria en la Escuela República de México y el resto en la Escuela Avelino Herrera. Cursó su secundaria en la Escuela Mariano Moreno, donde fue delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios de tendencia peronista. Ya en ese momento se metía en política desde joven. Cierto. Alberto Fernández, ¿no? Claro. Bueno, después se recibió como abogado en la Universidad de Buenos Aires, que es donde participó en el debate, en el último debate, en el segundo debate. Se recibió en 1983, periodo de facto, ¿no? O sea, o ahí nomás ya venía la democracia. Sacó un promedio de 7,80. Muy buen promedio. Buen promedio como buen promedio. para ser abogado. Sí, buen promedio. Ya como abogado fue profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del ex Procurador General de la Nación, Esteban Rigui. Desde 1985 es docente en la UBA y actualmente está dictando la materia de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena. Alberto Fernández estuvo casado con Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005 y con quien tuvo un hijo, Estanislao. Estanislao nació en 1995 y desde 2014 está en pareja con la periodista y actriz Fabiola Yáñez. Claro, sí, que la veíamos allí en el escenario. Estaba en el escenario, no estaba Mansur, estaba en el escenario, sí, estaba en el escenario y hay todo un debate respecto de si se la puede considerar o no primera dama, ¿no? Bueno, en los primeros pasos de la política, más allá de en la secundaria, en la escuela secundaria como dirigente estudiantil, entró luego a la política de la mano del abogado especializado en geopolítica, Alberto Acef, hoy candidato, ahora, a diputado por el macrismo. ¿Ahora? ¿En esta Sí. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Y según el informe que nos dio Matías Aguad, estaba con Espert. Claro. Ahora estaba con Espert, sí. Fernández Fernández se destacaba de los otros dirigentes de aquella época, aunque desde un movimiento más progresista. Claro, pero no era acá, no tenía la identificación directamente con el kirchnerismo. No, en un principio no. Llegó a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional, fundado por el propio Acef. Ahí vemos justamente eso, ¿no? Está ahí en ese centro, en esa foto que estamos viendo. Luego de su activa participación en la rama juvenil de ese espacio como orador y creador del afiche de campaña para las elecciones. No solo que estaba lejos de la épica setentista del kirchnerismo, sino que en 1983 acompañó la posición de su partido de no votar al candidato del peronismo.
En los 80 ya Fernández se desempeña como conjuez del Juzgado Federal en San Isidro y fue designado defensor oficial de Guillermo Fernández Laborde, socio del famoso clan Puccio, que es lo que estamos viendo en estos momentos, Alberto Fernández ya con bigote, con pelo negro, no canoso, bueno, en ese rol de abogado defensor en el clan Puccio. En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, es designado subdirector general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía. O sea que fue funcionario de Alfonsín. O sea que fue funcionario de Alfonsín. De un rango de tercera o cuarto rango, pero un funcionario subdirector, de Alfonsín. una subdirección Sí. en la Nación. Ahí está, mira, con Alfonsín. Y Fernández tiene una posición de elogio sobre Alfonsín, Sí, ¿no? sí, lo dijo varias veces. Tal cual. A Alfonsín lo definía como un hombre de inigualable y de enorme generosidad. Sí, sí, así, tal cual. De hecho, siempre lo mencionó y se notó con aprecio hacia su persona. Pero no tan solo que fue funcionario de Alfonsín, sino que también estuvo bajo la presidencia de Carlos Menem, donde fue superintendente de seguros de la Nación entre 1989 y 1995. 6 meses antes de la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, con quien estuvo también muy cerca del Domingo Cavallo. En 1996, un año después, mirá esa boleta. ¿Dónde estaba? En el 11º lugar en la lista. ¿Con quién? Con Cavallo, justamente. Y fue también funcionario del gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde en 1996. Primero fue presidente de Gerenciar S.A., un organismo dependiente del gobierno bonaerense, y luego como vicepresidente del grupo BAPRO, que es el Banco Provincia de Buenos Aires, hasta 1999. O sea que hasta acá participó en casi todos los gobiernos. Tal cual. Hasta tal acá, cual. hasta lo que vamos contando. Así es, así es. En esas funciones fue uno de los fundadores del grupo Calafate, que es el grupo de pensamientos del que fue de este grupo político, del que fue su coordinador, y que apoyó las candidaturas presidenciales de Duhalde en el 99, luego del gobernador de Santa Cruz, en aquel momento Néstor Kirchner, y luego en 2003 fue el jefe de campaña de Néstor, ¿no? Un rápido repaso: Cavallo, Alfonsín, Duhalde y Kirchner. Claro, todos los hombres fuertes, destacados de la historia reciente de la Argentina, de los 80 hasta acá, por lo menos. Se apoyaron en lo que hoy fue electo presidente de la Nación. Sí. Mira, en 2000 fue electo legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Alianza Encuentro por la Ciudad, decíamos, del exministro Cavallo, ¿no? Sí. Estaba ahí, estuvo también con él, Sí. como decíamos. Y en esa mesa también estaba con Eduardo Valdés, Julio Bárbaro, Mirá Esteban vos. Rigui, Carlos Tomada y el expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Mirá vos. Qué bárbaro. Bueno, como jefe, después llega Néstor y lo eligen jefe de gabinete. Fernández renuncia a su banca para ocupar el cargo de jefe de gabinete, que asume el 25 de mayo de 2003. Néstor, ustedes lo están viendo en la foto del día que le toma juramento, también con bigotes y pelo negro. Se le empieza a aclarar ahí el pelo. ¿Ya lo ves más claro? Sí, ya lo veo un poquito más clarito. Y le empiezan a salir las prominentes ojeras características también del ahora presidente electo. ¿No? Fue el funcionario que más tiempo ocupó el cargo de jefe de gabinete. Su periodo duró de 2003, o sea, desde el 25 de mayo de 2003 a julio de 2008. Muchísimo. Un cargo difícil, siempre cargo fusible, complicado. Cargo complicado porque además es el blanco, es virtualmente el presidente que tiene que llevar las relaciones públicas con los distintos sectores de la política. Claro, ¿no? y el que tienen que echar si se arma algún lío importante en el Poder Ejecutivo Nacional, se tiene que ir él, digamos. Así es. La Nación lo define como el vocero de los gobiernos kirchneristas en todas las instancias, desde la pulverización de la mayoría automática de la Corte Suprema, cuando Néstor llevaba menos de 10 días en el poder, y pasando por el divorcio del kirchnerismo de Eduardo Duhalde un año más tarde, y
una cosa más que también le va a tocar ahora, el pago al FMI en 2006, hasta el escándalo de los dólares de Antonini Wilson semanas después de que Cristina asumiera. La pelea con el grupo Clarín, la resolución del 125 y además el conflicto con el campo. Claro. Todo eso tuvo que ir afrontando desde la jefatura de gabinete. En 2005, ya siendo jefe de gabinete, fue elegido presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. No sabía yo ese dato. Sí, 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 sí. Los críticos, ¿qué pasa con los críticos? Los críticos le adjudican a Fernández la responsabilidad de algunas de las decisiones más controvertidas del primer periodo de gobierno kirchnerista, como por ejemplo la intervención del INDEC, que si te acordás fue uno de los puntos del debate donde el presidente Macri le recrimina a Alberto Fernández. Porque bueno, es el organismo que mide la inflación y que a partir de 2007 empezó a publicar cifras cuestionadas. Bueno, ya conocemos mucho esta crítica fuerte que se le hizo al kirchnerismo de que empezamos a no conocer las cifras verdaderas de los guarismos que tenían que ver con las mediciones del Estado, ¿no? Sí, sí. Y no sabés que siempre se habló mucho, Federico, por supuesto, la gente que está en política o el denominado círculo rojo, sí, hasta los detractores, siempre se dijo que en su rol de jefe de gabinete, muchos, no todos, pero muchos dirigentes políticos de todo el arco, siempre dijeron que si tenían que armar un equipo, querían un Alberto Fernández. Que querían un Alberto Fernández cumpliendo un rol como el que cumplía. Lo que acabamos de resumir y le hemos ido contando a la audiencia dice eso concretamente. ¿Sí? Todos de alguna manera tuvieron un Alberto Fernández. Sí, sí. Bueno, y acá el propio Alberto Fernández, en un video de archivo, cuenta algunas intimidades de lo que fue esa función como jefe de gabinete. Mirame a los ojos. ¿Seguías llevando a tu hijo al colegio? Yo nunca tuve chofer, nunca tuve custodia y todas las mañanas llevé a mi hijo hasta que terminó el colegio secundario para verlo cada mañana. Y eso fue así. Fue una decisión personal mía. La decisión de no tener custodia, de no tener chofer y de moverme con mi auto fue una decisión para que todos tengan el ejemplo de que no hay que usar autos oficiales. La primera semana, yo lo que sentí en esa semana es que yo no me iba a enterar de nada de lo que pasaba allá afuera. Y bueno, y para esto tu secretaria ya te filtró todos los problemas que tenías. O sea, todo lo que te llamaban con un problema, tu secretaria se había ocupado de decirle, llame más tarde, lo llamamos, hablamos mañana. Entonces yo tomé la decisión, ese día nadie cambia su celular, todos seguimos con nuestros mismos celulares. Usamos nuestras computadoras, nadie usa un auto oficial, decirle a la custodia que se ocupe de otras cosas. Bueno, ahí momento de crisis, Duhalde se acaba de ir de la presidencia de la Nación, asume Néstor Kirchner, momento de crisis muy parecida a la que le va a tocar la presidencia ahora de la Nación, ¿no? Sí, un Alberto Fernández que, por ejemplo, decía no al uso de vehículos oficiales, no al uso de celulares del Estado, pero está rodeado en su entorno de personas que sí hacen un uso de lo oficial, como vimos acá incluso en Tucumán, y que se armó, por ejemplo, el escándalo del avión, ¿no? Bueno, habrá que ver qué actitud toma con eso. En 2008 renunciaba en medio del escándalo principalmente con la mesa de enlace. Él era uno de los encargados de tener diálogo con los líderes del campo, con los rebeldes líderes del campo. Él era uno de los que quería llegar a algún tipo de acuerdo con los líderes del agro. Cristina no, y termina renunciando. Mira con qué palabra, Federico. ¿Vos creés que veo el monitor? No veo el monitor. Con la palabra sinceramente. Ah, mirá vos. Escrita a mano, como es el título de a quien le dirigía esa carta de renuncia, era en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, cuyo libro se llama Escrito a mano, sinceramente. Muy bueno. Inspirada por él, según lo dijo Cristina. ¿No? Bueno, y Sergio Massa asumía en reemplazo de jefe de Alberto Fernández como jefe de gabinete. Un Sergio Massa, hoy lo veíamos recién, casi esa misma imagen. Tal cual. Estaban así, más o menos en ese orden. Sí. Estaba Sergio Massa ahí detrás y estaban Cristina Ellos dos y Alberto. en primer plano. Sí. Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa y si volvemos a 11 años atrás o no.
¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y en un momento después de esta renuncia se vuelve muy crítico del kirchnerismo. Claro, a partir de que se sale de la jefatura del gabinete es como que aparece un Alberto Fernández mucho más suelto, mucho más libre en sus discursos y se vuelve un durísimo crítico de Corrijo. Corrija. No, perdón, no del kirchnerismo, del cristinismo. Defiende la gestión de Bien. Néstor Kirchner, pero critica duramente la de Cristina. Vale su aclaración. Bien. Y veamos cómo Bueno, hablaba. Bueno, dale. Vínculo personal con Debido. No era el mejor, nunca fue bueno. ¿Por qué? Porque a mí me daba la impresión que era un ministerio que funcionaba con mucha laxitud en las decisiones. O sea, yo soy un abogado y soy muy cuidadoso de las formas, muy cuidadoso de las formas. Y a veces veía que las formas no se cuidaban en ese ministerio. Y lo critiqué mucho. Bueno, de hecho, los diarios de la época se la pasaban hablando de ese enfrentamiento. La interna que había entre De ese ustedes. enfrentamiento. Tenía que ver con eso. Es hacer rating con un delirante diciendo las cosas que dice Moreno. Pero la verdad es un personaje... Yo siempre digo que si los ministros y secretarios de Estado tuvieran que pasar por un preocupacional, Moreno no lo pasaba. Es buenísima esa. No lo pasaba Moreno. No lo pasaba porque... Claro, Moreno no lo pasaba. ¿Pero por qué? Porque es un tipo que no funciona bien, la verdad no funciona bien. Es un patotero, es un altanero, es un delirante. Las cosas que dice son cosas de un delirante. ¿Y cómo propias de hacías un vos? delirante. Cuando tenía que negociar con el tipo, tenía porque Bueno, compartiste tuve el gobierno. muchísimos problemas. Con Kirchner lo tenía. Como yo siempre digo lo mismo, Moreno era una suerte de Rottweiler, ¿no? Un perro de esos mastines, ¿viste? Néstor lo tenía atado en el jardín. Es bueno. Cuando Para la imagen es tremenda. Claro, Néstor lo tenía atado en el jardín. En el jardín. Cuando necesitaba lo soltaba, salía, ladraba y lo volvía a atar de vuelta al jardín. El problema es que Cristina lo soltó. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso. Son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Si uno revisa, nosotros le dejamos a Cristina, nosotros creamos con Néstor 4,5 millones de empleos y Cristina creó 500.000 en 8 años. Nosotros en 4 creamos 9 veces más que ella en 8 años. Nosotros le dejamos 3 puntos de superávit fiscal y ella lo convirtió en 5 puntos de déficit. Nosotros dejamos una balanza comercial superavitaria en más de 20.000 millones de dólares y ella eso lo perdió. Nosotros le dejamos un dólar a 2 pesos con 50 y ella lo convirtió en un dólar de 15 pesos. Entonces, el deterioro económico en su gestión fue muy evidente. Nosotros le dejamos 23 puntos de pobreza que ella convirtió en 29 puntos de pobreza. Le dejamos alrededor de 10 puntos de inflación que ella convirtió en 25 puntos de inflación. Entonces, todas esas cosas fueron políticas equivocadas, el resultado de políticas equivocadas. Y si a usted le pareció duro la entrevista esa que hacía con la televisión chilena, le contamos que el cuestionamiento más duro en realidad fue en 2015. Esa nota era hace 2 años, ¿no? Y en 2015 él escribe una columna de opinión en el Diario de la Nación acusando a Cristina Fernández de Kirchner de haber tratado de encubrir a los autores del peor atentado de la historia argentina, la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina, o sea, de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Cristina sabe
que ha mentido y que el memorando firmado con Irán, con el memorando firmado con Irán, solo buscó encubrir a los acusados. Eso escribió en aquel artículo que publicó el diario La Nación. Sí, tremendo repasar el archivo porque da cuenta de refrescar la dureza, la crudeza de las críticas de Alberto Fernández para el cristinismo, exclusivamente para Cristina Fernández y para algunos de los espadachines principales de la expresidenta, como, a ver, lo mató a Julio De Vido, lo mató, Sí, lo totalmente. escuchaban ustedes recién, lo escuchábamos recién, y lo mató a Guillermo Moreno, un hombre fundamental en la estructura de Cristina Fernández y que tenía sostenido con los hilos un montón de cuestiones relacionadas principalmente de la economía, ¿no? Y dijo de todo, dijo es un patotero, no se puede hablar con él. Y bueno, de Cristina escuchábamos recién también Federico, que dijo, nosotros le dejamos por el gobierno de Néstor. Una crítica durísima al país que dejó Cristina. Le dejamos un dólar chico y lo incrementó, lo dejamos cada vez sin inflación y la subió, le dejamos sin déficit y lo llevó a las nubes. Ahora, ¿qué pasa? Ese era un Alberto Fernández que además quería ser presidente de la Nación en algún momento, ¿no? En 2010 se intentó llegar en 2011, digamos, a ser candidato a presidente de la Nación. Y creo que tenemos un video sobre ese tema como para seguir recordando la vida del nuevo presidente de los argentinos. ¿Usted votaría a Scioli como candidato, como presidente? Bueno, en ciertas condiciones sí, en ciertas condiciones, ¿por qué no podría votarlo? ¿Qué condiciones? Bueno, que esté planteando esto que estoy planteando. O sea, yo lo que no quiero tampoco es un juego de máscaras. Si estamos planteando realmente un recambio generacional, obviamente que lo votaría. ¿Por qué no? Si él ha hecho una gestión importante en la provincia y que en una provincia llena de dificultades. Pero lo que sí creo es que tenemos que tener la valentía de hacernos nosotros eso de que Perón hablaba, tantos nos jactamos de ser peronistas, ser artífices de nuestro destino y dejar de andar pidiéndole a nuestros mayores a ver quién es el candidato que más nos convenga para acompañarlos. Eso me parece que no tiene sentido. En ese contexto, que esto es lo que yo siempre digo, porque esa pregunta, quiero decirle la verdad, Fabián, usted no ha sido original. Sí. Esta pregunta me la han hecho mucho en los últimos días, pero... No, ¿cómo me dice que no le hago preguntas originales? En ese contexto, a mí no me preocuparía ser candidato si es que efectivamente yo puedo ser el que mejor representa ese proyecto. Yo no tengo certeza de que sea así, pero a mí no me molestaría para nada porque yo la verdad no le temo ni a la candidatura ni a la gestión presidencial porque la he conocido. Bueno. 8 años atrás. 8 años atrás manifestaba su deseo, la posibilidad de ser candidato a presidente. De hecho, fundaba su partido, que se llama PARTE, el Partido del Trabajo y la Equidad, con la que intentó, según sus propias palabras, cuando fundaba ese partido, reconstruir un kirchnerismo originario a partir de una confrontación con el cristinismo. Y hoy fue, digamos, su cierre, cuando se terminó su discurso, fue un homenaje muy fuerte al expresidente Néstor Kirchner, cuyo aniversario de la muerte se cumple hoy, ¿no? Álvaro marcaba algo, Álvaro Baurani, cuando estaba todavía acá en la mesa, y decía que la señalaba como artífice de su candidatura a la expresidenta Cristina, sí, pero como el gran creador de la actualidad y de este triunfo a Néstor. O sea, claro, le adjudicó el triunfo no a Cristina, sino a Néstor. Correcto. Así es. En 2013 anotó su partido en el Frente Renovador. ¿Con quién? Con Sergio Massa. Con Sergio Massa. Que, a ver, nos acordemos, Sergio Massa no quería saber nada, no estaba dispuesto a formar parte de este equipo de trabajo, estaba con Labaña, sin ningún lugar a dudas, no tenía ninguna posibilidad de incorporarse hasta que Alberto Fernández habló con Massa y lo convenció de que la unidad del peronismo era prioritaria a todas las cuestiones que tuviera Massa con Cristina Fernández, ¿no? Y bueno, incorporó al partido del Frente Renovador Sergio Massa, se incorporó, fue jefe de campaña para las elecciones legislativas, aquella elección legislativa que le fue muy bien a Sergio Massa con la jefatura de campaña de Alberto Fernández. Y a ese espacio político también se sumó posteriormente Felipe Solá, sí, otro de los hombres que
Alberto Fernández acercó Así es. a esta unidad del peronismo. Así es. Y también la versión bonaerense de Unión por Todos se sumaba a aquel partido, a esta suerte de unión de partidos, que estaba nada más y nada menos, la cara más importante de ese partido es la hoy ministra superestrella de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Todo va y vuelve en este país, Los para todos movimientos lados. de los candidatos. Mamita. En dirigentes. 2017 fue jefe de campaña de Florencio Randazzo, un hombre que siempre reivindicó. De hecho, las últimas semanas se estuvo reuniendo con Florencio Randazzo, según trascendió en los medios nacionales. Y me mostrabas vos hace un rato lo que te llegaba por WhatsApp, porque llegó, a ver, bueno, ya las versiones dan vuelta, vienen, y llegó un nuevo gabinete. Un nuevo posible gabinete. Un nuevo posible gabinete de Alberto Fernández, todo se está construyendo, se está diciendo, no hay nada definitivo, pero en el celular de Indalecio figuraba como posible jefe de gabinete justamente este hombre. Tal cual, Florencio Tal cual. Randazzo. Bueno, y también hablaba en 2017, hace 2 años, sobre Randazzo, el presidente electo Alberto Fernández. Veamos. El liderazgo para unir a ese peronismo es Randazzo. Yo creo que Randazzo es una buena apuesta porque lo que la gente empieza a verificar y la dirigencia también es que Florencio es un insolente que se reveló a Cristina. O sea, nosotros somos el espacio de la insolencia. Somos los rebeldes que le han dicho a Cristina, hasta acá llegaste, no podéis seguir haciendo esto, da lugar a nuevas generaciones. Yo estoy ayudando no para ser candidato yo, sino para que emerjan otras figuras en el peronismo y me parece que ese esfuerzo con el tiempo va a ser reconocido. Somos los insolentes que vinimos a decirle a Cristina que hasta acá llegaste y que hay que renovar y que tienen que venir caras nuevas, decía hace 2 años. Y con el tiempo eso va a ser reconocido. Tal cual. Bueno, lo reconoció. Pasó el tiempo y el pueblo argentino reconoció a esos rebeldes que hoy es electo, uno de esos rebeldes es electo presidente de la Nación y si el celular de Indalecio tiene buenas fuentes, posiblemente Randazzo termine siendo el jefe de gabinete de este rebelde que hoy es presidente de los argentinos, el presidente electo. Bueno, y un año después ya cambiaba el discurso, el año pasado ya cambiaba el discurso Alberto Fernández en enero del año pasado, regresó al kirchnerismo, habló con Cristina, se acercaron un poco, fue su vocero de nuevo, comenzó a llamar a la unidad de a poco y ya en una entrevista con La Nación decía que el primer mandato de Cristina había sido progresista y que el segundo había sido débil. Así es. Mucho menos confrontativo y crítico que venía siendo años anteriores, ¿no? Sí, y después dijo una prueba de que Cristina ha cambiado. Una prueba de que Cristina ha cambiado, de que Cristina apuesta a esta unidad, es que me haya elegido a mí. Claro. Es decir, si en esta discusión de estas contradicciones, porque, a ver, está para subrayarlo como contradicciones del presidente electo, de alguna manera él reconoce todo lo que ha sido su trayectoria y de lo que ha sido su posición respecto de Cristina y dice, bueno, lo que demuestra que esta unidad está sólida y que puede funcionar es que Cristina me haya elegido a mí tan luego que ha sido ese joven rebelde crítico de la expresidenta. Pero tenemos un video más todavía para que ustedes sigan repasando la historia del presidente electo. ¿Una pregunta burda? Sí. ¿Para vos Cristina no choreó? Yo no estoy en condiciones de afirmar eso. Lo que estoy en condiciones de decir que por lo que es la personalidad de Cristina y por lo que conozco de Cristina, Cristina la verdad parece no querer involucrarse. No sé, nunca la vi involucrada en temas económicos. Jamás, francamente lo digo. La verdad quisiera más que nadie que se dirima quiénes fueron los corruptos, porque yo no me corrompí nunca me corrompí. Y entonces puedo hablar con mucha tranquilidad, porque nunca participé de ninguna de estas cosas. Y si ocurrieron, quisiera que rápidamente la justicia diga quiénes son los responsables. Bueno, ahí lo escuchábamos también al candidato que ya tenía otro discurso moderado, se acercaba, empezaba a hablar, ya era candidato de la fórmula presidencial y febrero de 2019. Claro, llegaba ya al desenlace, se acercaba a este desenlace que lo colocaría como presidente electo finalmente, ¿no? Claro, el 9 de mayo Cristina Fernández presenta
sinceramente, hubo una presentación más, no, perdón, la primera, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahí, en esa presentación, da la primera señal, porque Cristina le agradece especialmente a Alberto Fernández por este libro, ¿no? Y después, el 18 de mayo, anuncia ese sábado. Así es. Que nos sorprendió acá en el diario. Nos despabiló todo. Sí. Nos Porque además, todo. no es un anuncio de atril, de conferencia de prensa, nada. Llegó un Twitter. Claro. Llegó un tweet y a través de ese tweet... Estamos desperezándonos algunos, otros con actividades con los hijos, otros haciendo algo de deporte, otros durmiendo y nos cambió el diario. Nos cambió el diario. Así es. Bueno, y ahí lo decía, ¿tenemos cómo lo decía? ¿Tenemos para ver cómo lo decía? No, hay un video más. A ver. Bueno, y como conclusión, que algunas particularidades del presidente electo. Te digo una. A ver. Nunca fue candidato salvo a legislador porteño. Claro, o sea que ganó una elección para ser legislador porteño y de ahí saltó a ganar a la elección como presidente de la Argentina. Tal cual, ¿no? Cosas curioso, extrañas que suelen pasar. Una característica que tiene Alberto Fernández y es que nunca rompe los vasos comunicantes con las personas. Ya nos hemos dado cuenta a lo largo de toda la trayectoria. Además, nunca destruye puentes, ¿sí? Y su cercanía con los Kirchner no significó que la relación con Duhalde se fracturara para siempre. Sí, sí. Eso pasó también con los Kirchner porque mantuvo, más allá de lo que había dicho y demás, mantuvo siempre vasos comunicantes con Máximo. Tampoco con se peleó con Massa. Tampoco se peleó con Massa, tal cual. Y quien trató, al enterarse de la candidatura, dio muestras de respeto y buscó la cercanía. Y además la particularidad, no sé si ustedes se acuerdan, que se arregló el encuentro con Massa en vivo, por la TV. Así es, tal cual. En vivo, por la TV.